Muy bien, así de pie oramos al Señor para dar inicio esta mañana a la palabra del Señor. Padre, gracias por este momento. Te pedimos que tú bendigas nuestras vidas con tu palabra y que nos ministres, que nos hables. Necesitamos cada día más y más de ti. Te rogamos que en este momento todo lo que estorbe sea quitado de nuestra vida, de nuestra mente y también de este lugar. En el nombre de Jesús lo pedimos y ahora mismo declaramos cielos abiertos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor. Continuamos en esta mañana con lo que traemos. Estamos hablando del reino y hoy tenemos un tema muy interesante, por cierto, aunque todo es muy importante, este es bastante interesante y bueno, pues yo espero que usted abra su Biblia en el Evangelio de San Juan capítulo 3. Si alguno tiene problema con San Juan, entonces Juan capítulo 3. Porque alguien puede decir, es que ¿por qué San Juan? Bueno, por si acaso. Juan capítulo 3. El tema de esta mañana o de esta hora será la necesidad de nacer de nuevo. La necesidad de nacer de nuevo. Yo espero que usted esta mañana pueda comprender la gran necesidad que existe en la humanidad de nacer de nuevo. Pero lo que es más, ahora sí que urgente, además de importante, es que dentro de la congregación, dentro de la iglesia, es decir, dentro de nosotros mismos, necesitamos darnos cuenta que algunos todavía necesitan nacer de nuevo. Algunos han nacido dentro de la iglesia cristiana, fueron presentados cuando bebés, nacieron en cuna cristiana, crecieron en cuna cristiana, han andado de aquí para allá, no se han ido de la iglesia, algunos se han casado dentro de la iglesia, han procreado hijos dentro de la iglesia, pero todavía no nacen de nuevo. Son aparentemente buenos cristianos, son miembros de la iglesia, pero hay una gran diferencia entre ser miembro de una congregación a haber nacido de nuevo. Y en esta mañana yo quiero que usted se vaya consciente de si ha nacido de nuevo o no. Y ojalá que no solo eso, sino que hoy por lo menos pueda comprender la urgente necesidad que tiene de nacer de nuevo. ¿Por qué digo todo esto? Quiero que leamos el capítulo 3, los 21 versículos que están escritos de la plática que tuvo Jesús con un hombre llamado Nicodemo y que Juan escribió como el extracto. Aquí hay 21 versículos, pero yo estoy seguro que no es todo lo que Cristo habló con Nicodemo. Es el extracto que Juan recopiló, trajo por el Espíritu Santo a
a nosotros hoy y que hoy nosotros tenemos que considerar con mucha atención esta plática. Es una plática en una noche. Y le voy a decir así, en una noche, a solas, a escondidas quizá, en algún lugar, como algo urgente, pero escondidas, usando las penumbras de la noche, la oscuridad. Llegó este hombre a Jesús. Vea cómo dice la Biblia en el capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ustedes lean, por favor. Por favor, lean bonito, no entendí nada. A ver otra vez, el 2. Ahora sí, gracias, así mero. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ustedes. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ustedes. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ustedes. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Ustedes. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ustedes. Todos. Para que ahora escuche nada más. Voy a continuar la lectura hasta el 21. Solo escuche. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Lo que hoy nos ocupa, este tema, es, sin lugar a dudas, lo digo, uno de los temas, pues, digamos que controversiales en algunos aspectos, con diversas interpretaciones. No sé si alguien puede decir amén, pero con muy diversas interpretaciones. Y bueno, algunos usamos este pasaje bíblico para enseñar alguna cosa, otros para enseñar otra, algunos para enseñar el bautismo, otros para predicar en campañas. Y bueno, pero ¿qué es lo que hoy quiero que veamos? Quiero que veamos la necesidad que Jesús le planteó a Nicodemo. Nicodemo es un personaje de suma importancia entre los judíos. Se cree que miembro del Sanedrín, y que además era uno de los aproximadamente 6,000 judíos fariseos que había en su tiempo. Y bueno, era rico, era de una posición importante, además era pues muy influyente en su tiempo, Nicodemo. Él pudo, cuando Cristo murió, él fue uno de los que pidió el cuerpo para pues envolverlo, para poder, llamamos cristiana sepultura. Él fue uno de ellos. Así que era un personaje de influencia en su tiempo, muy importante. Dice la Biblia que era maestro también. Así que en ese tenor, con esa posición, quiso ver a Jesús. ¿Por qué lo quiso ver? Bueno, porque él, Nicodemo, además de toda su investidura, él tenía una necesidad que parecía una simple curiosidad, o quizás una necesidad de saber algo, por cuanto era maestro. Pero dice que este vino a Jesús de noche. Quizás no quería que nadie se diera cuenta que él, el maestro, que él, Nicodemo, el gran personaje, platicara con Jesús. Y llegó ante Jesús con una pregunta, sí, pero una pregunta bastante, llamémosle, interesante y muy alusiva, y que de alguna manera quería pues hacer que Jesús creyera en que él era un hombre que estaba reconociéndole como lo que él es. Y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjese, un maestro hablando con alguien a quien reconoce como el gran maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Qué definición tan interesante le da
Nicodemo al maestro de maestros, siendo él maestro de Israel, maestro de los judíos, y le da una explicación de razones y le dice: porque nadie puede hacer lo que tú haces, nadie puede hacer las señales. Se estaba refiriendo a los milagros, a los prodigios, a todo lo que él hablaba y decía y hacía, y que no podía ser algo simple, algo natural, algo tan normal. Y aludiendo a esto, Nicodemo le dice: nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Es decir, Nicodemo dice: para mí tú eres un hombre que viene de Dios. No sé quién seas realmente, no sé, quizás un profeta, no lo sé, pero seguro vienes de Dios. Así le está diciendo el famoso Nicodemo a Jesús. Pero Jesús le respondió de una manera que usted interprete. Dice, Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí es donde nace nuestro tema de hoy. Aquí es donde nace la enseñanza de hoy. Como que Nicodemo le está diciendo: quisiera saber si tú eres quién. Es que yo sé que eres un maestro por todo lo que haces. Y como que le está tratando de decir: estoy bien, estoy mal, voy bien, entiendo bien, estoy viendo bien. Y Jesús fue a la necesidad de Nicodemo real. Lo que él ocultaba con su pregunta, con su explicación, con todo lo que le dice a Jesús, Jesús mira la necesidad de Nicodemo realmente y le dice a Nicodemo: de cierto te digo. La palabra de cierto se usaba en los tiempos de Jesús para aseverar algo o para decir que algo es sumamente importante, para hacer que aquello de veras cobre importancia. Así que lo que Jesús empieza a hablar, le está diciendo a Jesús: lo que te voy a decir es sumamente importante, es muy interesante y muy necesario. De cierto. O sea, esto es tan cierto como que si no lo recibes hoy, estás perdido. Lo has perdido todo. Ni la venida de noche, ni el ocultarte, nada va a ser de utilidad para ti. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué complicado sería para ti y para mí, los que somos cristianos, y más aún los que ya hemos nacido de nuevo. Sencillamente no tenemos problema. Pero los que todavía no nacen de nuevo, seguramente ya en este momento, tanto aquí como los que están en la plataforma del Facebook o de YouTube, creo que se complica. Esta palabra para Nicodemo fue muy complicada. Y muy complicada. Dije, para los que ya tuvimos esta experiencia no tenemos problema. Pero para los que no hemos tenido esa experiencia será un gran problema. Así que si hoy tú no has tenido esta experiencia, sé que tienes problema, que se te complica. Mire qué complicado fue para Nicodemo oír estas palabras. El versículo 4 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Se le complicó? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendió nada. Eso pasa cuando todavía no nacemos de nuevo, no podemos entender. San Pablo tenía razón cuando dijo a los romanos:
y a los corintios. Les dijo que el hombre natural no percibe, no entiende las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y como el hombre natural no ha nacido del espíritu, obviamente todo lo entiende por la carne, por la humanidad, por el conocimiento humano, por la lógica humana, pero no puede entender las cosas del espíritu. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo lo siguiente, el versículo 5. Otra vez, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Híjole. Ahora ya no le dijo es necesario nacer otra vez, sino le dice que si no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo nacido del espíritu, de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, no te maravilles, le dice a Nicodemo, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Lo que estaba tratando de decirte es que necesario es nacer de la carne, pero también nacer del espíritu. Yo quiero que vaya ya poniendo sus antenitas de vinil. Ya no está aquel que decía eso, pero yo estoy tomando esas palabras para detectar la enseñanza de hoy. La necesidad de nacer de nuevo. Jesús le dijo una y otra vez a Nicodemo, de cierto te digo, que se requiere nacer de nuevo. ¿Qué es esto? Es nacer de la carne y nacer del espíritu. Atención. Pregunto, ¿o usted cree que nacer de la carne es lo mismo que nacer del espíritu? No, ¿verdad? Ahora, Jesús manejó con Nicodemo esta expresión. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu. ¿Nacer del agua es lo mismo que nacer del espíritu? Pregunto, ¿qué creen? Ya me dijeron que nacer de la carne no es lo mismo que nacer del espíritu. Pero pregunto, Jesús dijo que es necesario nacer del agua y nacer del espíritu. Él explicó primero que el que nace de la carne, carne es, y el que nace del espíritu. Ahora, nacer del agua es lo mismo que nacer del espíritu. ¿No o sí? Porque aquí él dijo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Muy bien, así que esta mañana que vamos a aprender de la necesidad de nacer de nuevo, es muy importante que yo les diga el pensamiento que alguien plasmó hace tiempo y que dijo, el que nace una vez, muere dos veces. Y el que nace dos veces, muere una sola vez. Y creo que ya estoy entrando aquí a entender el tema, la necesidad de nacer de nuevo. Siempre se ha dicho que la iglesia cristiana predica no religión sino salvación. Y yo siempre he dicho que yo no tengo religión sino una relación con Dios. Y bueno, independientemente de estas dos cosas que acabo de decir,
es que nosotros, los cristianos, debemos ser personas, hombres y mujeres, que mantenemos una verdadera relación con Dios y que no vivimos solo como unos religiosos dentro de una congregación, que no vivimos como simples congregantes o miembros de una iglesia o denominación o congregación o religión, o como se le llame o le quieran llamar, sino que somos personas con una experiencia de un nuevo nacimiento. Somos hombres y mujeres que hemos experimentado el volver a nacer, que venimos de una vida, que venimos de una triste vida, terrible vida, donde no teníamos ninguna experiencia espiritual, sino que vivíamos alejados de Dios, sin el conocimiento de Dios y sin el temor de Dios. Pero que un día Dios tuvo misericordia de nosotros, como la tuvo de Nicodemo, y entonces volvimos a nacer. Desafortunadamente, hay gente que todavía, estando dentro de una congregación, no ha nacido de nuevo. Y yo hoy quiero hacer un llamado a usted, hermano, hermana que está aquí. Con mucho respeto le digo hermano, hermana, pero con ese mismo respeto le quiero decir hoy: usted tiene que asegurarse esta mañana si usted es un hombre o una mujer que ha nacido de nuevo. Porque si hay una gran necesidad en el ser humano, escuche bien, es el de volver a nacer. De verdad, si hay una gran necesidad, no es la comida, no es el dinero, no es la buena posición ni la buena fama tampoco, no es la gran necesidad del hombre, no es una mujer, ni la gran necesidad de una mujer es un hombre. La gran necesidad del ser humano en general es nacer de nuevo. Porque Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario, diga necesario. Cuando alguien como Jesús, como Dios mismo dice que es necesario, nos deja totalmente sin posibilidad alguna de decir que no lo necesitamos. Que no lo querramos aceptar, eso será punto y aparte. Pero de que existe la necesidad en el ser humano, Jesús lo dijo: es necesario. Diga, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía, porque la necesidad, desde la definición de los diccionarios, yo pude ver que dice más o menos, algunas de las definiciones dice: es la necesidad, es el estado de un ser en que se halla en carencia de algún elemento y su consecución resulta indispensable para vivir en un estado de bienestar corporal pleno y a veces espiritual. Eso dice una definición de algún diccionario. Y las necesidades humanas obviamente son múltiples. Para poder vivir una vida plena, él necesita salud, necesita alimentación, protección, etcétera. Muchas cosas necesitamos los seres humanos para vivir una vida plena en la tierra, en este mundo, en esta sociedad, como seres humanos. Pero también los seres humanos tenemos una necesidad espiritual. Ese es el gran problema de nosotros, la humanidad, que no sabemos reconocer que además de todas las necesidades que nosotros llamamos básicas dentro de nuestra humanidad, como personas, como matrimonio, como familia, como seres que habitamos este planeta, que tenemos la necesidad de una vivienda y necesidades múltiples, lo último que llegamos a pensar es que necesitamos de Dios. Lo último que necesitamos, que pensamos que necesitamos, es que además de ser cuerpos, de ser carne y hueso, además
de ser seres sentimentales, con sentimientos, con emociones, que es el alma del ser humano, también somos seres espirituales. Es decir, tenemos espíritu, porque fuimos creados como cuerpo, alma y espíritu. Y como seres tripartitas que somos, necesitamos, escucha bien, en el área espiritual, y que aun cuando no lo aceptemos, el área espiritual, el espíritu que está en nosotros, escucha bien, Dios lo puso como el centro de la vida de todo ser humano. Muy lamentablemente, pocos lo reconocen, pocos lo entienden y muchos no lo aceptan. Pero Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario, digo otra vez, es necesario nacer de nuevo. Lo creamos o no, lo aceptemos o no, está dicho. Jesús lo dijo, es necesario. Y yo quiero que sepas hoy que si Jesús lo dijo, entonces es una necesidad. Pero ¿qué es nacer de nuevo? Creo que es importante pensar qué es nacer de nuevo, porque ahí es donde entra el problema. ¿Qué es nacer de nuevo? No sé qué piense usted, pero yo le voy a decir así, mire, si nacer de nuevo es lo que Jesús dijo, significa que ya nacimos una vez. ¿De acuerdo? En otras palabras está diciendo a Nicodemo: ok, tú ya eres un ser que nació, pero necesitas nacer de nuevo. A lo mejor podríamos llamar nacer otra vez. Y es lo que malentendió Nicodemo. Dijo: yo no, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre siendo viejo y nacer otra vez? No puede ser. Eso es inconcebible. Y humana y físicamente imposible. Y tenía razón Nicodemo. Pero es que Nicodemo no estaba entendiendo de qué nacimiento es que le estaba hablando Jesús. Y por eso él explicó y le dijo a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Qué tremendo. Nacer del agua y del Espíritu. Algunos interpretan que aquí habla del bautismo y que cosas como esas. Le está diciendo a Nicodemo, escuchen estas dos formas de cómo en el capítulo 3, versículos 5 y 6, Jesús le responde a Nicodemo con estas palabras. Estos dos versículos definen la pregunta insistente de Nicodemo en el versículo 4. El 5 dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Está hablando de dos nacimientos: agua y ¿qué? Y espíritu. Y carne. Y carne y ¿qué? Y espíritu. Entonces, para explicar a la pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo como yo? ¿Acaso puede volver a entrar? Y entonces, mira, le dice Jesús: no, mira, es que tú no estás entendiendo. Yo no estoy diciendo que necesitas entrar otra vez al vientre de tu madre, no. Pero sí te quiero explicar. Lo que nace del agua y lo que nace del Espíritu son cosas diferentes. El que nace del agua es lo mismo que el que nace de la carne. Escucha bien. Nacer del agua, los seres humanos, cuando nacemos una vez que la placenta,
o lo que se conoce como la fuente, se abre, se rompe, sufre una abertura a causa de que nosotros cuando vamos a nacer empujamos para salir, y es ahí donde se hace la apertura y se conoce como que se rompió la fuente. Está preparado para nacer. Nacemos del agua. Y todos los seres humanos ya hemos nacido del agua. Pero nos falta nacer del Espíritu. Porque el que nace de la carne, otra vez dijo Jesús, explicando lo que quiere decir del agua, carne es un simple ser humano, común y corriente, y algunos más corriente que común. Pero es al fin eso, nada más. Pero el que nace del Espíritu, dijo Jesús, Espíritu es. Así que no te maravilles, le dice el versículo que sigue, el 7. Así que no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Qué interesante el hermano, el nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es nacer del Espíritu. Y esto es lo mismo que encontramos aquí en el capítulo 1 de Juan. Juan habla mucho de esto. Mira, en el capítulo 1 de Juan, si me haces el favor, búscalo para que podamos, los que estamos aquí, ir a entender más aún. En el capítulo 1, versículo número 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escucha bien, hablando del nuevo nacimiento. Los cuales, lea bien, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuándo sucede esto? Por eso le dije, la plática de Nicodemo no es el capítulo 3, versículo 1 al 3, o 1 al 5, o 1 al 6, o 1 al... No, es dura desde el versículo 1 hasta el 21. Ahí termina la plática, la explicación de Cristo a Nicodemo, porque le tiene que explicar a Nicodemo qué es nacer de nuevo y cómo se nace de nuevo, que hoy también le voy a explicar a usted. Porque no solamente hay que saber qué es eso de nacer de nuevo, ya se lo expliqué, pero necesitamos saber cómo es que se nace de nuevo y por qué es que hay que nacer de nuevo. Es muy importante. Híjole, qué Nicodemo, ¿verdad? Hoy estamos aquí, a lo mejor muchos Nicodemos, pero hoy nos vamos a ir como Nicodemo, convencidos. Después de esta plática, él fue un discípulo más de Jesús. Después de esta plática, Nicodemo se convierte en un seguidor oculto de Jesús. Allá dentro estaba sentado detrás del Sanedrín con los 70, los 80 del Sanedrín, la máxima autoridad en Israel, pero a la vez su corazón ya estaba con Jesús. Su mente ya estaba con Jesús. Porque después de esta explicación, Nicodemo, que era maestro y que en un principio no entendía las cosas espirituales, Jesús le tuvo que decir cómo. Y él, al entenderlo, se convierte en el discípulo de Jesús. Así que, por favor, nacer de nuevo es justamente nacer del Espíritu, que es diferente a nacer de la carne. Por eso dije yo que cabía bien el dicho
que se acuñó hace mucho tiempo por alguien que dijo que el que nace una vez muere dos veces, pero el que nace dos veces muere una sola vez. ¿Y por qué se dijo esto? Bueno, se dijo esto porque todo aquel que nace humanamente en este planeta y cree en Cristo, escuche bien, el que cree en Cristo nace de nuevo. Ah, caray. ¿Cómo se nace en Cristo? Creyendo en Cristo. Esto es lo que le explicó Cristo a Nicodemo. Si tú sigues leyendo, vas a encontrar en el versículo 9 que Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? Y entonces Jesús le explica en el versículo 10 hasta el versículo 15 y luego hasta el 21. Y le dice: ¿eres tú maestro y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Pues todavía no entendía las cosas del Espíritu él. Por eso es necesario nacer otra vez para poder entender las cosas espirituales. Tú eres de los que dices que lee la Biblia y no la entiende, necesitas nacer de nuevo. Tú vienes al culto y no sientes nada, necesitas nacer de nuevo. Tú vienes acá y ya tienes años y no tienes experiencias espirituales, necesitas nacer de nuevo. Naciste en una familia cristiana, ya tienes años, eres un joven y no pasa nada, necesitas nacer de nuevo. Ya eres un adulto grande iba a decir que de 40 como yo, pero no, más grande. No se me agachen los grandes, hombre. Todos. Es hermano Juan, así, con la cara levantada. Los grandes. Los grandes nos sentimos grandes. Y no importa que vayamos a cumplir 80, ¿no, hermano Juan? No importa. Más grandes nos sentimos. Me dijo un viejito un día: pues yo ya llegué, quién sabe si tú llegues. Por eso me siento bien, decía, ¿no? Y tenía razón. Y esa es una gran verdad. Y yo te quiero decir hoy, aún algunos grandes todavía no han nacido. Y yo quiero hacerle un llamado a esos grandes que hoy se están dando cuenta que no han nacido de nuevo. Por favor, antes que te vayas de esta tierra, procura nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no vas a ver el reino. Y ahorita te explico qué quiere decir eso. Así que Jesús se encarga de explicar del versículo 10 en adelante a Nicodemo y le dice en el versículo 13: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Estaba hablando de él mismo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y seguía hablando de él mismo. Y luego dijo: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos piensan que esto ya no tiene que ver nada con la plática de Nicodemo. Pues se está explicándole a Nicodemo. Y le está diciendo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que Cristo sea levantado y crucificado, para que todo aquel que en él crea, ¿qué le dijo? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en el versículo 16, que ya ustedes conocen de memoria, me supongo, porque los cristianos es el texto que saben de memoria, él les dijo el texto máximo. A ver, todos díganlo, ¿cómo dice el texto? Y ni ese texto lo leen bonito, ¿cómo va a ser? Porque de tal manera le está diciendo estas palabras Cristo, ¿a quién? A Nicodemo. Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vea si no había necesidad de nacer de nuevo. Nicodemo no entendía algo tan sumamente importante, ya que Cristo le está diciendo:
que el que crea en Él no se pierde, sino tiene vida eterna. De manera que el que no nace de nuevo se pierde y no tiene vida eterna. Esto le está diciendo en otras palabras. Y luego dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Le está diciendo, yo vine para eso a Nicodemo. Y el 18 dice, y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras. Y estas palabras son alusivas para Nicodemo, y está hablando de él mismo también, del mismo Jesús, haciéndole ver cómo y de qué manera él podía llegar a nacer de nuevo. Y la conclusión es, ¿cómo se nace de nuevo entonces? Creyendo que Jesús es el Salvador, creyendo que Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y salvarnos de la condenación eterna. Cuando alguien, escuche esto, cuando alguien desde su corazón es capaz de creer que el sacrificio de Cristo en la cruz fue en su lugar, que la muerte de Cristo fue por nuestra culpa para perdonar nuestros pecados y salvarnos, en ese momento, en ese acto de fe, escuche bien, es que surge, se lleva a cabo el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento entonces es por un acto de fe. Digan, acto de fe. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que sucede? Bueno, leíamos San Juan 12 y 13. El 13 dice, los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. ¿Cómo? Dios, cuando tú, escucha bien, estás recibiendo la palabra, pones atención, a ver, pon mucho cuidado ahí, y estás poniendo atención a la palabra del Señor, el Espíritu de Dios llega a tu espíritu, a tu mente, a tu ser, y te compunge, te constriñe y te dice, reconoce que eres pecador. Sí, cierto, soy malvado, soy pecador. Y el Espíritu te dice, pero hoy esta es tu solución, con solo creer, porque al que cree todo le es posible. Estaba Cristo parado frente a María y frente a Marta y les dijo, ¿no les he dicho que si creyeren verán la gloria de Dios? Cristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer otra vez, porque si no naces otra vez no vas a ver el reino, que significa también no vas a ver la gloria de Dios. Así que por un acto de fe el Espíritu entra en nosotros, y lo que era simple humanidad, simple carnalidad, simple carne, ahora se impregna del Espíritu y resurgimos con una nueva mentalidad, con un nuevo corazón, con una nueva visión, con un nuevo sentir, y empezamos a experimentar lo que no experimentábamos. Lo mismo que sucede cuando el bebé sale de la placenta y sale a la luz de este mundo y respira, entra a una nueva dimensión de vida. Él estuvo 9 meses dentro del vientre de su madre y era una vida diferente. Pero cuando nace, cuando sucede el alumbramiento, entonces nosotros respiramos y entramos a un nuevo mundo, a una nueva dimensión, a otras experiencias, a otro estilo de vida.
Y cuando uno cree en Cristo, también entra a un estilo diferente de vida. Por eso, si alguien todavía dice que no puede, es que necesitas nacer de nuevo. Nadie que ha nacido de nuevo podrá jamás decir, no se puede. Es que no puedo dejar esto, es que no puedo dejar el otro, es que se me hace difícil. No, no es que se te haga difícil, es que no vas a poder nunca a menos que nazcas de nuevo. ¿Sí me está oyendo? Cuando nacemos de nuevo, la promesa es: verás el reino de Dios. Puedes entrar al reino. Es tan importante nacer de nuevo porque entras al reino, eres parte del reino. Vas a estar en el reino de Dios, es decir, bajo el gobierno, bajo el reinado de Cristo, que hoy está en el cielo y está con nosotros en espíritu, pero que un día, 1000 años, estaremos con Él en vivo y a todo color, gobernando en este planeta. Pero mientras eso suceda en el reino milenial, nosotros ya estamos bajo el reino de Dios, porque un día nacimos de nuevo. Ver el reino de Dios es ser parte de este reino entonces de Dios, ser ciudadano del reino, ser miembro del reino, estar bajo el gobierno del rey, y también es disfrutar de los beneficios del reino, es vivir con el Rey de Reyes y es tener derecho a ir al cielo. Lo que Jesús le dijo a Marta y a María: verás la gloria de Dios también. Ver el reino es mucho lo que conlleva, pero ya para ir a la parte final, señores y señoras, hermanos y hermanas, y ya saben por qué estoy diciendo así, yo quiero invitarles en esta ocasión. Necesitamos asegurarnos que nacemos de nuevo. Ya les di a ustedes algunas características o evidencias del que no nace de nuevo. Cómo todo le cuesta, nada experimenta, pero el que nace de nuevo, mire cómo es. Lea su Biblia. Estoy en el capítulo número 3. Mira qué tremendo lo que el Señor le dice a Nicodemo. Gloria a Dios. Capítulo 3, versículo 8 dice: el viento de donde quiera sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Escucha otra vez: el viento de donde quiera sopla. ¿Pero qué? Pero nadie sabe de dónde viene ni a dónde vaya. Nadie nos ha dicho: el viento del norte se quedó estacionado en tal lugar. El viento del norte salió aquí atrasito por las Islas Caimán, de ahí nació. No, nadie sabe. Y mire con qué concluye el Señor. Escucha bien, dice: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces Jesús está diciendo que el nacer de nuevo es nacer del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es capaz de transformar. El Espíritu de Dios es capaz de hacernos renacer, escucha bien, de esta vida mortal a una inmortal. No estamos hablando de resurrección, también resucitaremos, pero estamos hablando de que en esta vida nacemos a una vida espiritual por el poder del Espíritu de Dios. Y por ese poder glorioso, el hombre, así como el viento, dice que el hombre que nace otra vez es como el viento. Diga, como el viento. Por eso uno se da cuenta si es o no nacido de nuevo. El viento de donde quiera sopla y a donde quiera va, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Escucha bien,
Porque el que nace del Espíritu se vuelve así como nosotros. Sabemos que hay aire porque mueve los árboles. Sabemos que es un ciclón porque hace destrozos. Y qué bárbaro, qué tremendo. Dicen los estudiosos de estas áreas, ¿cómo se llaman? Meteorólogos, meteorólogos. Ellos dicen, escucha bien, todo lo que la velocidad y los días que posiblemente vayan a durar y cosas como esas. Pero escucha bien, nadie puede ver su color, nadie puede ver su grosor, nadie puede ver nada. O sea, simplemente pasa, pero hace cosas, suceden cosas, a su paso pasan cosas. Cuando alguien nace del Espíritu, se vuelve así. Su vida manifiesta cosas, su vida hace cosas. Cuando habla suceden cosas, cuando hace suceden cosas, cuando está en su vida familiar pasan cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque ahora es nacido del Espíritu. Venció al alcoholismo, venció al tabaquismo, venció las drogas, venció toda adicción, venció todo lo malo, dejó el pecado, dejó la maldad, dejó lo que era en la vida pasada y ahora es una nueva criatura. Por eso San Pablo dijo a los corintios: de modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedaron en el pasado y de aquí en adelante todo es nuevo. Diga, todo es nuevo. El que nace de nuevo, todo es nuevo para él. Vas a tener nuevas experiencias, una nueva vida, una nueva mentalidad, un nuevo estilo de vida. Eso lo hace Dios en nosotros cuando nacemos de nuevo. Vamos a ver cosas increíbles. Le dijeron un día a un hombre: de cierto te digo que de aquí en adelante verás ángeles que suben y que bajan. Qué impresionante el que vive una vida en el Espíritu. Oh, vas a ver que suben y que bajan, y que suben y que bajan. Vas a ver un mover de Dios en tu vida, en tu familia, en tus negocios, en toda la obra de tus manos. Oh, es impresionante. Por eso hoy culmino diciendo: hay una gran necesidad de nacer de nuevo para ver el reino de Dios manifestándose en nuestra vida. Cierra tus ojos ahí donde estás. No sé si necesitas decirle: Padre, por favor, necesito nacer de nuevo. Yo quiero nacer de nuevo. No sé si alguien tenga que decirle: gracias, Señor, por haberme dado esta gloriosa oportunidad de nacer de nuevo a esta nueva vida, una vida diferente, muy diferente a los demás. Gracias porque disfruto tu presencia. Gracias, Señor, muchas gracias por el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te siga bendiciendo.